La caverna del emprendedor. La deuda pública española. España cerró el tercer trimestre de 2023 con una deuda pública y un déficit por encima del de la eurozona. Si bien sí que es verdad que logró reducir ambas métricas con respecto al año anterior, esta deuda sigue estando en el 109,8% del PIB y el déficit en el 4,3% del PIB. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda pública de España ascendía a 1,57 billones de euros, un número muy difícil de visualizar, billones de euros, ¿vale? Y para que lo pongamos un poco en contexto, en España hay algo menos de 17 millones de personas trabajando en el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que generan fondos en el sector privado para pagar esa deuda pública a través de impuestos, a cada uno de estos nos toca pagar más de 92.000 euros para devolver la deuda. Es decir, si cogemos el salario medio español, cada persona del sector privado tendría que estar 4 años sin comer, sin pagar el alquiler, solo para ir devolviendo la deuda. Es más, si consideramos el salario mínimo, que es de menos de 16.000 euros, esa gente que cobra el salario mínimo, que lo ponemos como tan alto, tendría que pasarse 6 años sin comer para devolver la deuda. Esta es la situación. Creo que lo hemos dejado un poquito explicado y entendemos ahora que es 1,57 billones de euros. ¿Qué opinas, Pablo, de esto? Tengo muchos pensamientos y contradictorios y cruzados y no sé. Yo, para empezar, intentaría poner esto en perspectiva, ¿no? Yo, cuando me estaba preparando el programa de hoy, he visto que desde 1980 hasta hoy, España solo ha tenido 3 años en los que el déficit ha sido realmente superávit. Es decir, que el gasto del Estado ha sido superior a los ingresos. Ese trienio es 2005, 2006 y 2007. En aquel momento, el modelo económico de España estaba basado o se apoyaba mucho en la construcción y todos sabemos cómo acabó aquella fiesta y la resaca que dejó. Yo la verdad es que no tengo capacidad ni conocimientos para decir si una deuda de no sé cuántos billones es alta, es baja. En principio es alta, pero sabemos que es alta en comparación con otros países, ¿no? Lo que a mí de verdad, y a lo mejor es algo que es una conclusión que podemos sacar esta temporada en el programa, ¿no? Pero vuelvo un poco a un pensamiento o a una conclusión recurrente. ¿En qué nos gastamos el dinero? Porque endeudarse, si bien no suena nada bien, valga la redundancia, si bien no es bueno, depende para qué te endeudes. ¿Te estás endeudando para irte de viaje en verano o te estás endeudando porque te estás comprando una casa o te estás comprando algo, entre comillas, que puede ser productivo? Un Estado no es una empresa, pero si lo equiparamos con una empresa endeudada que compra maquinaria para producir mejor, para ser más eficiente, para obtener más margen, es una cosa, y una empresa endeudada para pagarle el leasing del coche de el hijo del dueño, un descapotable, pues a lo mejor no pinta tan bien. Yo vuelvo un poco a algo que ya he puesto de manifiesto en otros programas y que vuelvo a poner ahora. La productividad en este país es lamentable. ¿Estamos endeudándonos para ser más productivos? ¿En qué estamos invirtiendo? Te cedo el turno, Alberto. Vale, me cedes el turno. A ver, sí que es verdad que expuesto así como lo he expuesto, que es
aprovechar un poco la situación, ¿no? De ser Es tan amarillista, dramático, amarillista. exacto, es amarillista, ser tan dramático. Es verdad que la deuda pública no es exactamente igual que la deuda de una empresa y que luego hay cosas que la pueden llegar a hacer más asumible, ¿vale? Es decir, pues la inflación que hemos tenido estos años, pues oye, no le ha ido absolutamente nada mal a la deuda porque al final estás, entre comillas, poniendo un impuesto al ahorrador para dárselo a la gente que debe dinero. Porque tú debes 100 euros y los 100 euros están escritos en piedra. Da igual que los 100 euros dentro de 2 años puedan comprar la mitad que ahora, tú sigues debiendo 100 euros. Entonces, técnicamente debes la mitad de bienes. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Pues que muchas crisis, algo que no pasó en 2008 porque hemos tenido nuestra política monetaria, ¿no? Pero muchas crisis ha pasado en el pasado que una forma de solucionarlas es pues imprimiendo billetes, ¿no? Como el que dice, imprimiendo es un decir, porque no es necesariamente imprimirlos, pero generas inflación y ya está. Y de esa manera, pues, devalúas tu moneda, bajas los salarios reales, aunque no bajen los nominales, que es algo muy complicado, y la deuda desaparece. Si generas una inflación del 100% en 5 o 6 años, que eso ha pasado en España, incluso en menos, pues ya debes de golpe la mitad. ¿Vale? Tienes que producir la mitad, ya debes de golpe la mitad. ¿Cuál es el problema de este comportamiento? Pues el problema de este comportamiento es que yo creo que es muy pernicioso de cara a, vamos a decir, peligroso, de cara a qué incentivos se generan, porque los incentivos que generas a futuro es, pues yo para qué voy a ahorrar. Yo para qué voy, entre comillas, a invertir. Yo para qué voy a conceder deuda a gente que quiera hacer cosas. Si lo mejor es dejar a deber. Dejo a deber y oye, y la inflación ya se lo comerá. Entonces, claro, es muy complicado generar una economía productiva en un entorno en el que existen estos incentivos. Pero además en España es que tenemos un problema real y es que si empezamos a tener deuda y deuda y deuda, está denominada en una moneda que no podemos emitir, porque no controlamos el Banco Central. Que es lo que pasó un poco al principio de la década de 2010, ¿no? Con Grecia y luego con España, que es como, bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Porque no puedo imprimir euros y ya está, y devolver euros. Entonces, al final, lo que estamos dejando es una situación muy complicada, en la cual al final los intereses de la deuda, si bien hasta ahora no eran un problema porque estaban al 100%, al 0%, pues van a ser una de las partidas, si no lo son ya, más importantes del presupuesto. Lo que hace todavía más complicado no tener déficit, lo que hace más complicado que esto no aumente, es algo de lo que se habla poco porque creo que la gente no entiende las implicaciones que tiene la superdeuda pública que tenemos, la verdad. Es que además yo subo la apuesta. Si yo tengo un país o una entidad muy endeudada, con una población cada vez más envejecida, con una población activa que pierde peso en el mix de la población total, y tengo que ser capaz de mantener mi estilo de vida y tengo que ser capaz de devolver esa deuda, tengo que ser cada vez más productivo. O sea, si yo trabajando 8 horas gano 100 y necesito 80 para vivir y 30 para devolver lo que debo, ya no me sirve con 100. Luego en esas mismas 8 horas tengo que ser capaz de producir 110. Porque también aquí entran las limitaciones de la física y la realidad. El día tiene las horas que tiene, las personas tienen la esperanza de vida que tienen y tienen la vida laboral que tienen. Y volvemos a lo de siempre. Esto ataca la línea de flotación de nuestro país, la productividad. La ataca absolutamente. Y luego se proponen medidas no solo por parte de políticos, sino por parte de gente muy cualificada, que son parches. Se propone la semana de 4 días como estímulo a la productividad del trabajador. Es decir,
yo como posible trabajador voy a ir muy motivado y voy a ser muy productivo y voy a querer conservar el puesto de trabajo en el que me ofrecen por el mismo salario 4 días. Y voy a ser capaz de sobrecompensar ese día que no trabajo y ser más productivo. Porque quiero conservar ese puesto de trabajo. Yo esto lo he visto en artículos, artículos serios. Quiero conservar ese puesto de trabajo porque trabajo de lunes a jueves en lugar de lunes a viernes, por decir algo. Muy bien, pues en el momento que el competidor de la empresa en la que yo trabajo tome la primera medida, esa ventaja competitiva me la acabo de cargar. Una ventaja competitiva que estaba basada en una situación temporal y en el fondo estaba basada en nada. Y sobre todo también, otra parte importante más allá de la productividad y de todo es qué es exactamente lo que se está haciendo y en lo que se está gastando, que tú muy bien lo has dicho al principio. Porque la pirámide de población en España ya no es una pirámide, entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues que cada vez hay menos, va a haber menos jóvenes que gente mayor jubilada. Entonces, lo primero, las pensiones, os voy a dar una novedad, una noticia. Si alguno de los que tenéis 30 y poco años, 20 y poco años, creéis que vais a cobrar pensiones públicas al menos de la misma manera que lo hacen vuestros padres o lo hacían vuestros abuelos, ya os podéis ir olvidando. Los números no salen, las matemáticas no salen, pero no solo es eso, o sea, no es solo el problema. Si fuese que no me van a dar por lo que estoy pagando, pues bueno, pues lo consideras como un impuesto y no como una contribución y ya está. El problema es que además te van a dejar con un pufo a pagar entre cada vez menos, que es esa deuda que probablemente no se devuelva nunca ya, pero vas a estar pagando intereses de la deuda salvo que España haga default, que en cuyo caso, bueno, pues igual la situación es incluso peor, pero al final ya no es solo que no vas a recibir pensión, sino que durante tu etapa productiva vas a tener cada vez que afrontar más impuestos para pagar intereses de una deuda que se ha generado para gastos en muchas ocasiones un poco superfluos o más bien partidistas, ¿no? Y que nada, y que te la vas a comer y la vas a disfrutar pagándola. Y esa es un poco la situación fea por no pedirle responsabilidad fiscal a los políticos, que creo que es lo que deberíamos de hacer. Vuelvo a subirte la apuesta, Alberto. Las pensiones no les van a bajar a la gente que tenga 30 y pocos años. Las pensiones están bajando ya. Y te explico, en mi opinión, completamente cuñada, como es nuestro sello, cómo funciona esto. Vale, vamos a pensar en la generación, por lo menos la anterior a la mía, porque yo soy sensiblemente más viejo que Alberto Bordejé, la generación que llamamos boomers, que viene de baby boomers. ¿Cómo se calculó o cómo se calculaban las pensiones que cobraban la gente pues en un rango de edad que yo entiendo que están entre pues nuestros padres, ¿no? Los nacidos entre finales de los 40, mediados de los 50. Cuando tú llegabas a jubilarte, la Seguridad Social cogía tus últimos 15 años de vida laboral, la base de cotización que habías tenido, y en base a eso llegabas a una pensión máxima. Hoy en día serían unos 40.000 euros. Ocurren dos cosas. Los trabajadores por cuenta ajena habían tenido los sueldos más altos en su último tramo de vida laboral y los trabajadores autónomos se subían la base de cotización 15 años antes de jubilarse, que además era muy fácil de calcular a partir de los 50, para llegar a la pensión más alta. Hay cosas que tú no puedes cambiar sin arriesgarte a que la gente se tire a la calle y te queme contenedores. Tú no puedes coger y decir, pues la pensión de jubilación máxima deja de ser 40.000 euros al año aproximadamente, que es ahora, para ser 25.000. Porque a día de hoy, mientras tú y yo hablamos, hay mucha gente con muchos años cotizados que te va a montar una guerra civil. ¿Cómo solventas ese tema? Muy bien. Cambias el método o afinas el método de cálculo de la pensión. Ya no te voy a coger los últimos 15 años, te voy a coger los últimos 20, los últimos 25, donde tenías sueldos más bajos. Por lo tanto, ya te va a ser muy difícil
o más difícil que llegues a la pensión máxima. Pero es que además, alargo eso hasta el momento en el que tú, recién acabadita tu carrera, tu formación profesional o tu instituto, entraste de prácticas en una empresa y te voy a hacer cotizar a la Seguridad Social por ese trabajo ya, prácticamente no remunerado o remunerado testimonialmente. Eso te lo voy a vender como un logro y un avance en los derechos porque los becarios cotizan a la Seguridad Social. Lo que voy a hacer el día de mañana es tomar toda tu vida laboral. Y entonces te diré, es que cuando tú tenías 23 años y acabaste la carrera y estabas ganando 300 euros trabajando para nuestros Paco y Pili en su microempresa, cotizabas por 300 euros. Y esa es la base que voy a tomar de referencia para calcular de tu pensión. Con lo cual, el día de mañana yo tendré que pagar muchas más pensiones, pero la media de pensión que va a cobrar cada persona va a ser mucho más baja. Y no pago el coste político de salir y decir que las voy a rebajar. Eso ya está pasando. Entonces, yo soy de los que opinamos que es posible que no presenciemos un colapso del sistema de pensiones. Es posible que no presenciemos un momento en el que digan, aquí no hay dinero para pagar las pensiones y sálvese quien pueda. Bueno, eso yo tampoco creo que pase, ¿eh? No creo que llegue al punto, bueno, no lo sé, o sea, si España hace default, sí, pero no creo que llegue al punto de, oye, aquí no se pagan ya pensiones, pero la realidad es la que es. Si tienes o acabarás teniendo en pocos años un pensionista y medio por cada trabajador, si ese pensionista y medio, me da igual que le quieras pagar solo 800 euros, alguien tiene que pagar 1.200 euros. No sé quién, pero de algún sitio tienen que salir 1.200 euros para pagar esa pensión ridícula. Si el salario mínimo que hemos planteado son 1.500 y el salario medio es, bueno, no llega a 1.500, lo he hecho en 12 pagas, pero y el salario medio son 2.000, pues estamos hablando de que el trabajador medio que tiene que dar el 60%, eso tampoco va a pasar, porque no le puedes quitar a alguien el 60% de su sueldo solo para pensiones, sin contar ya el resto de cosas. Claro, entonces ¿qué lo haces? Lo haces con deuda, pero no tenemos moneda para generar la inflación. Entonces, puedes tener la ideología que tengas, pero si las matemáticas no salen, no salen. Yo creo que saldrán o se forzarán a salir como te he explicado. Es decir, si mi pago de pensiones sube un 40%, un 30%, a efectos prácticos bajo la pensión máxima un 30%. Claro, pero si acaba habiendo más pensionistas que trabajadores, como puede llegar a pasar, da igual lo que la bajes. Cositas maravillosas como alargar la edad de jubilación. Correcto. O sea, al final esto es matemático, como tú decías. Te hago trabajar 5 años más, te voy a pagar un 30% menos de pensión. Yo no entiendo, como lo mencioné en el último programa, los autónomos no nos hemos levantado en armas con la cuota de autónomo, o sea, la revisión de cuotas de autónomo que hay hoy en día. Alguien que ingresa 600 euros puede llegar a pagar 250 de autónomos. O sea, eso me parece una locura. Y al final así vas cuadrando los números. Cualquier cosa que no tenga una factura política excesiva. Por eso lo que yo estaba comentando, o lo que he intentado decir al principio, es no esperéis cobrar pensiones como la han cobrado vuestros abuelos o vuestros padres. Es decir, esperarlas cobrar más tarde, esperar cobrar menos, y eso si todo sale bien. Así que nada, oye, que cada uno vaya ahorrando y invirtiendo lo que pueda. José Carlos es un avanzado en este tema porque ya en conocimiento del medio de segundo de la ESO tiene bitcoins. Así que, aunque eso yo no lo consideraría una inversión, pero bueno, ahí está, por lo menos tiene la cultura del ahorro. Correcto, y de la inversión, del holdeo, del tradeo, el vocabulario lo tiene. Exacto, o sea, el vocabulario de trader, analista técnico, hombro, cabeza, hombros y medias móviles, eso lo tiene gestionado y al dedillo, ¿eh? Correcto. Nunca se sabe dónde está el siguiente Steve Jobs. Nunca se sabe. No se sabe ni los 3 ríos de España, pero sí que se sabe el holdeo. De verdad, cuánto odio. Muchísimo odio. Bueno, pues esta es la situación. Más del 100% de deuda.
Es verdad que sobre el porcentaje de PIB se reduce un poco. Y nada, nos tocan de momento a 92.000 euros por trabajador del sector privado. Así que, Pablo, podrías elegir 92.000 euros para ti no es nada, Alberto. yo podría elegir entre un apartamento en Torrevieja y devolver mi parte de la deuda. Elijo devolver mi parte de la deuda. Yo también. Con todos mis respetos para Torrevieja. Con todos los respetos, muy bien. Venga, hemos faltado a alguien más, hemos faltado a los del Bitcoin, a Pilis Manolo, a Torrevieja, a los políticos. ¿Nos queda alguien a quien ofender? Saca la lista, por favor. Yo creo que a final de temporada podríamos hacer un recopilatorio, ¿sabes? Políticos argentinos, o sea...